Capítulo 1. Los colores de la memoria. El atardecer en Ciudad de México pintaba el cielo de tonos cobrizos mientras Lorenzo Velázquez Ruiz permanecía inmóvil frente a su caballete, con las manos temblorosas sosteniendo una taza de café que ya se había enfriado. El aroma característico de su estudio, una mezcla de óleo, trementina y madera antigua, se intensificaba con el calor del día que comenzaba a menguar. A sus 35 años, el reconocido artista había experimentado muchos momentos extraordinarios frente a un lienzo, pero nada se comparaba con lo que acababa de suceder. El estudio, ubicado en un antiguo edificio de la Roma, era un espacio amplio con ventanales que se elevaban desde el suelo hasta el techo, permitiendo que la luz natural bañara cada rincón. Las paredes estaban cubiertas de lienzos en diferentes estados de finalización, y en el aire flotaban partículas de polvo que danzaban en los últimos rayos del sol, creando un ambiente casi místico. Frente a él, sobre un caballete de roble desgastado por el tiempo, un lienzo todavía húmedo mostraba una escena que jamás había presenciado en su vida. Una niña de vestido azul celeste jugaba en un columpio bajo un majestuoso árbol de jacarandá en plena floración. Las flores púrpuras caían como una lluvia delicada alrededor de la pequeña figura, mientras una casa colonial mexicana se alzaba difusa en el fondo. La técnica era impecable, los colores vibrantes, pero lo más inquietante era que Lorenzo no recordaba haber decidido pintar esa escena específica. La señora Carmen Martínez, su vecina de 78 años que había venido a posar para un retrato tradicional, lloraba desconsoladamente mientras miraba la pintura. Sus manos arrugadas temblaban al cubrir su boca, y las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas surcadas por el tiempo. «Mi columpio. Y mi árbol», exclamó entre sollozos incontrolables. «Lorenzo, hijo, ¿cómo pudiste pintar esto?» Este era el patio de mi casa en Oaxaca, donde pasé mi niñez. La casa de mis abuelos, el columpio que mi padre construyó, las jacarandás que mi abuela tanto amaba. No había pensado en ese lugar en décadas, ni siquiera recordaba que existía hasta ver tu pintura. Lorenzo observó sus manos manchadas de pintura, sintiendo un hormigueo extraño y persistente en las yemas de los dedos. Durante la sesión de retrato, mientras doña Carmen hablaba sobre su reciente diagnóstico de Alzheimer y sus miedos sobre perder sus recuerdos más preciados, él había sentido una conexión inexplicable. Como si sus pinceles estuvieran extrayendo algo más que simples pigmentos de su paleta. «Doña Carmen, yo», comenzó Lorenzo, dejando la taza de café sobre una mesa cercana con manos temblorosas. «No sé cómo explicarlo. Mientras pintaba, mientras usted hablaba sobre su infancia, comencé a ver estas imágenes en mi mente. Pensé que eran solo mi imaginación, inspiración artística tal vez, pero esto». Gesticuló hacia el lienzo, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. La anciana se acercó al cuadro con pasos vacilantes, sus dedos arrugados rozando suavemente la superficie húmeda del óleo. Sus ojos, nublados por la edad pero ahora brillantes de reconocimiento, recorrían cada detalle de la pintura con asombro creciente. «El columpio era azul celeste, exactamente como lo pintaste», susurró ella, su voz cargada de emoción. «Mi padre lo construyó cuando cumplí 6 años, en 1951. Usó la pintura que sobró de renovar las ventanas de la casa. Y mira, incluso pintaste el pequeño nido de colibríes que había en la rama más baja del árbol. ¿Cómo es posible?». Había olvidado por completo ese detalle, hasta ahora. El teléfono de Lorenzo vibró en su bolsillo, rompiendo momentáneamente el hechizo del momento. Era un mensaje de la doctora Clara Fuentes, neuróloga del Centro de Investigación Neurológica de la Ciudad de México. «Lorenzo, necesito verte urgentemente. Es sobre los resultados de tus estudios cerebrales. Hay algo que nunca había visto antes». Lorenzo volvió a mirar el lienzo, luego a doña Carmen, quien seguía absorta en la imagen, sus ojos brillantes de lágrimas y reconocimiento. Un escalofrío recorrió su espina dorsal mientras una idea comenzaba a formarse en su mente, y si sus pinturas no solo capturaban imágenes, sino que podían extraer recuerdos perdidos. ¿Y si de alguna manera había desarrollado la capacidad de ver y plasmar memorias que otros habían olvidado? En ese momento, el sol del atardecer se filtró por los ventanales del estudio en un ángulo particular, iluminando el lienzo de una manera que pareció darle vida propia.
Los colores resplandecieron con una intensidad sobrenatural, y por un instante, Lorenzo juró ver el columpio meciéndose suavemente en la brisa de un día que había ocurrido hacía más de 70 años. El aroma de las jacarandás pareció llenar el estudio, y el sonido distante de risas infantiles pareció hacer eco en las paredes. Doña Carmen, dijo finalmente Lorenzo, su voz apenas un susurro, mientras una nueva notificación de la doctora Fuentes iluminaba su teléfono. ¿Le gustaría que intentáramos recuperar más de sus recuerdos? La anciana se volvió hacia él lentamente, una mezcla de esperanza y temor bailando en sus ojos cansados. ¿Podrías hacer eso, Lorenzo? ¿Podrías ayudarme a recordar todo lo que estoy perdiendo? Antes de que pudiera responder, un nuevo mensaje de la doctora Clara Fuentes apareció en su teléfono, es sobre las anomalías que encontramos en tu lóbulo temporal. Hay algo que debes saber, algo que podría explicar las experiencias extrañas que has estado teniendo. Lorenzo miró una última vez el lienzo, donde la niña del vestido azul parecía sonreír con un secreto conocido solo por ella, mientras las flores de jacarandá continuaban cayendo en una danza eterna, preservada para siempre en pintura y memoria. El sol finalmente se ocultó tras los edificios de la ciudad, sumiendo el estudio en sombras violáceas, pero el lienzo parecía brillar con luz propia, como una ventana abierta a un pasado que se negaba a ser olvidado. Lorenzo comprendió que estaba al borde de algo extraordinario, algo que cambiaría para siempre su comprensión del arte, la memoria y la propia naturaleza de la conciencia humana. Capítulo 2. Ecos del pasado. El consultorio de la doctora Clara Fuentes, situado en el 10º piso del Centro de Investigación Neurológica, era un espacio minimalista en tonos grises y blancos. Las paredes, desprovistas de la típica decoración médica, estaban dominadas por pantallas que mostraban imágenes cerebrales en constante rotación. Un antiguo reloj de péndulo, herencia de su abuelo neurólogo, marcaba el paso del tiempo con un ritmo hipnótico que parecía ralentizar el mundo exterior. Lorenzo se removía inquieto en la silla de cuero negro, sus dedos todavía manchados de pintura tamborileando nerviosamente sobre su rodilla. El aroma antiséptico característico de los hospitales se mezclaba con el persistente olor a óleo que siempre lo acompañaba, creando una extraña dualidad que reflejaba perfectamente su situación actual. Atrapado entre el mundo del arte y el de la ciencia. Clara, con su bata blanca impecable y sus gafas de montura negra, estudiaba las imágenes luminosas del cerebro de Lorenzo en la pantalla principal. Su expresión oscilaba entre la fascinación profesional y una preocupación apenas contenida. Lo que estamos viendo es completamente inusual, Lorenzo, explicó finalmente, ajustándose las gafas con un gesto que Lorenzo había aprendido a reconocer como señal de nerviosismo. En mis 15 años de carrera, nunca había observado algo así. Tu lóbulo temporal muestra una actividad que desafía todo lo que sabemos sobre la neurología moderna. Es como si ciertas áreas relacionadas con la memoria y la percepción visual estuvieran interconectadas de una manera única, casi imposible. Lorenzo apretó el folder que contenía las fotografías del cuadro de Doña Carmen, las imágenes del columpio y las jacarandás que habían desencadenado todo. ¿Esto tiene algo que ver con lo que sucedió ayer en mi estudio? ¿Con los recuerdos de Doña Carmen? Clara se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con intensidad tras los cristales de sus gafas. Cuéntame otra vez exactamente qué sentiste mientras pintabas. Cada detalle es importante. Era como... Lorenzo cerró los ojos, intentando encontrar las palabras precisas para describir una experiencia que desafiaba la descripción. Como si pudiera ver a través de los ojos de Doña Carmen. No solo imágenes, sino sensaciones completas. Podía escuchar el crujido de la madera del columpio, sentir la brisa en mi rostro, oler el aroma dulce de las flores de jacarandá cayendo. Era como si estuviera ahí, en ese momento específico de 1951, viviendo sus recuerdos en tiempo real. Hizo una pausa, abriendo los ojos para mirar sus manos. Y mis manos se movían solas, como si alguien más estuviera guiando los pinceles. Fue como si los recuerdos de Doña Carmen fluyeran directamente a través de mí hacia el lienzo. En ese preciso momento, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Un hombre de unos 60 años, vestido con un impecable traje gris Oxford y corbata de seda azul, entró sin anunciarse.
Su presencia llenó inmediatamente la habitación con una autoridad casi tangible. Doctora Fuentes, necesito hablar con usted sobre. Se detuvo en seco al ver a Lorenzo, sus ojos grises evaluándolo con una intensidad perturbadora. Doctor Montero, Clara se levantó de su silla, visiblemente incómoda. Estoy en medio de una consulta. ¿Es él?, preguntó Montero, ignorando completamente la protesta de Clara. Sus ojos seguían fijos en Lorenzo, estudiándolo como si fuera un espécimen raro bajo un microscopio. ¿Es el artista del que me habló? Lorenzo notó cómo Clara tensaba la mandíbula. Había algo en la manera en que ambos médicos se miraban que sugería una historia complicada, años de tensión profesional y personal no resuelta. Fernando, por favor, advirtió Clara, su voz firme pero con un temblor apenas perceptible. Esto es confidencial. No puedes irrumpir así en mis consultas. Mi esposa está en la última etapa de Alzheimer, soltó Montero, dirigiéndose directamente a Lorenzo, ignorando completamente a Clara. Su voz, anteriormente autoritaria, se quebró ligeramente. He invertido millones en investigación, he consultado a los mejores especialistas del mundo, desde Harvard hasta Tokio. Si lo que la doctora Fuentes me contó sobre su don es cierto, necesito su ayuda. Lucía necesita su ayuda. Lorenzo miró las imágenes de su cerebro en la pantalla, las áreas brillantes que marcaban una actividad sin precedentes, luego a Clara, quien parecía estar librando una batalla interna entre su ética profesional y algo más profundo, más personal. Doctor Montero, comenzó Lorenzo cautelosamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Apenas estoy entendiendo lo que está sucediendo conmigo. No sé si puedo. Le pagaré lo que pida, interrumpió Montero, su compostura profesional desmoronándose por completo. Mi esposa era neurocirujana, una de las mejores en su campo. Hay conocimientos cruciales en su mente, técnicas innovadoras que podrían salvar vidas. Necesitamos recuperar esos recuerdos antes de que sea demasiado tarde. Los médicos dicen que le quedan semanas, tal vez días. Clara se interpuso físicamente entre ambos, su pequeña figura irradiando una autoridad sorprendente. Fernando, no puedes presionar así a mi paciente. Esto requiere investigación, protocolos, entender completamente los riesgos. ¿Cuánto tiempo crees que nos queda, Clara? La voz de Montero se quebró completamente esta vez, toda pretensión de profesionalismo abandonada. Los médicos dicen que Lucía tiene semanas, tal vez días. ¿Cuántas vidas podrían salvarse con sus conocimientos? ¿Cuántas familias podrían evitar pasar por lo que estamos pasando nosotros? Lorenzo sacó su teléfono y miró la última foto que había recibido de doña Carmen, ella sosteniendo el retrato del columpio, sus ojos brillantes de reconocimiento. Décadas de memorias perdidas recuperadas en un solo momento mágico. Tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas, incluida la suya. Puedo intentarlo, dijo, sorprendiendo tanto a Clara como a Montero. Pero necesito saber exactamente en qué me estoy metiendo. Y sobre todo, miró fijamente a Clara, sus ojos transmitiendo la gravedad de sus palabras, necesito entender qué está pasando con mi cerebro. ¿Qué significa realmente este don, o esta maldición? El reloj de péndulo marcó la hora con un sonido grave y resonante que pareció sellar el momento. Y en ese preciso instante, Lorenzo sintió un dolor agudo en sus sienes y, por un segundo, vio fragmentos de imágenes que no le pertenecían, un quirófano brillantemente iluminado. Unas manos enguantadas sosteniendo un bisturí con precisión experta, un monitor cardíaco marcando el ritmo de una vida en la balanza. Capítulo 3. La tormenta interior. El taller de Lorenzo se había transformado en un improvisado laboratorio neurológico. Los caballetes y lienzos habían sido empujados contra las paredes para dar espacio a un sofisticado equipo médico. Cables de electroencefalograma serpenteaban desde su cabeza hasta un monitor portátil de última generación, mientras Clara ajustaba meticulosamente los electrodos con manos expertas pero temblorosas. El aire olía a una extraña mezcla de antiséptico hospitalario y óleos, como si la ciencia y el arte estuvieran librando una silenciosa batalla por el dominio del espacio. En un antiguo sillón de cuero desgastado, la señora Lucía Montero permanecía sentada con la mirada perdida característica de los pacientes con Alzheimer avanzado.
Su cabello plateado, perfectamente peinado, y su elegante vestido azul marino contrastaban dolorosamente con el vacío en sus ojos. El doctor Montero permanecía a su lado, sosteniendo su mano con una ternura que revelaba décadas de amor y devoción. «¿Estás completamente seguro de esto?», susurró Clara, verificando por última vez las conexiones de los electrodos. Su voz traicionaba una preocupación que iba más allá de la profesional. «La actividad en tu cerebro durante la última sesión con doña Carmen fue preocupante. Los patrones que observamos». Lorenzo asintió mientras preparaba sus pinceles con movimientos deliberadamente lentos, cada uno elegido con el cuidado de un cirujano seleccionando sus instrumentos. «Si puedo ayudar a recuperar ese procedimiento quirúrgico, si existe la más mínima posibilidad. Podría salvar cientos de vidas», completó el doctor Montero, sin apartar la mirada de su esposa. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y desesperación. Lucía era brillante. Su técnica podría revolucionar el tratamiento de tumores cerebrales considerados inoperables. Pero nunca llegó a documentarla completamente antes de que la enfermedad. Lorenzo mojó el pincel en pintura blanca, observando el lienzo vacío que se alzaba frente a él como un portal esperando ser abierto. El dolor de cabeza que había comenzado como una molestia leve esa mañana ahora pulsaba con más intensidad, como un tambor tribal anunciando una tormenta inminente. «Comenzamos en 3, 2, 1. Clara activó el monitor, sus ojos alternando entre las lecturas y el rostro tenso de Lorenzo. Al primer trazo del pincel, Lorenzo sintió el ya familiar tirón en su conciencia, como si algo dentro de su mente se desprendiera y flotara libre. Pero esta vez fue diferente. Las imágenes no llegaron como un suave flujo de recuerdos, sino como una avalancha devastadora, quirófanos brillantemente iluminados, rostros ansiosos de pacientes, procedimientos médicos complejos ejecutados con precisión milimétrica. Su mano se movía frenéticamente sobre el lienzo, capturando detalles técnicos con una precisión que desafiaba toda lógica. «Sus ondas cerebrales están disparadas», exclamó Clara, alarmada por las lecturas del monitor. «Lorenzo, necesitamos parar». «No», gruñó él, sin poder detener el movimiento de su mano. El pincel danzaba sobre el lienzo como poseído por una voluntad propia. Casi lo tengo». En el lienzo, una escena quirúrgica cobraba vida con un detalle fotográfico imposible. Las manos de Lucía, jóvenes y seguras, realizando una incisión precisa. El nuevo método que había desarrollado, cada paso ejecutado con una precisión que podría revolucionar la neurocirugía moderna. De repente, Lucía Montero se incorporó en su sillón, su espalda recta como una flecha. «El nervio trigémino», exclamó con una claridad que nadie había escuchado en meses. Sus ojos, antes nublados por la enfermedad, brillaban con la aguda inteligencia que la había caracterizado durante su carrera. «Hay que preservar el nervio trigémino. La clave está en el ángulo de aproximación». El doctor Montero corrió hacia su esposa, lágrimas rodando por sus mejillas. «Lucy, ¿me reconoces? Soy Fernando». Pero algo estaba terriblemente mal. Lorenzo sentía como si su cerebro estuviera en llamas. Las imágenes ya no eran solo de procedimientos médicos. Veía momentos íntimos de la vida de Lucía, su graduación de la Facultad de Medicina, su boda con Fernando, el nacimiento de sus hijos, sus miedos más profundos, sus esperanzas más secretas. Todo fluía a través de él como un río desbordado. «Su presión arterial está subiendo peligrosamente», gritó Clara, sus dedos volando sobre el equipo médico. «Lorenzo, tienes que parar ahora». Lorenzo quería detenerse, pero su mano seguía pintando compulsivamente, como si estuviera poseída por una fuerza superior a su voluntad. Sangre comenzó a gotear de su nariz, manchando el lienzo con gotas carmesí que se mezclaban con la pintura en un macabro ballet de colores. «Fernando, ayúdame a desconectarlo». El grito de Clara parecía venir de muy lejos, como a través de un túnel interminable. El último pensamiento coherente de Lorenzo fue ver a Lucía Montero mirándolo directamente a los ojos, con una lucidez aterradora. En esa mirada había reconocimiento, comprensión y algo más, advertencia. Después, todo se volvió negro.
Despertó 3 días después en una habitación de hospital. El olor a desinfectante y el pitido rítmico de los monitores fueron lo primero que registró su conciencia. Clara estaba a su lado, revisando su historial médico con ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Qué pasó?, preguntó Lorenzo, con la garganta seca como papel de lija. «Sufriste un derrame cerebral menor», respondió Clara, su voz tensa por la preocupación y el agotamiento. «Lorenzo, tu cerebro no está diseñado para manejar tantos recuerdos ajenos. Es como si estuviera sobrecargando tus circuitos neuronales». «¿Lucía?». La pregunta salió como un susurro temeroso. Recuperó la lucidez durante varias horas. Pudo documentar su procedimiento quirúrgico. Clara hizo una pausa, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero después entró en coma. Falleció esta mañana. Lorenzo cerró los ojos, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas. «Yo la maté». «No», Clara tomó su mano con firmeza. «Pero hay algo más que debes saber. Durante tu inconsciencia, has estado hablando. En voces diferentes. Contando memorias que no son tuyas». «¿Y Lorenzo?». Su voz tembló. «Las voces, algunas son de personas que nunca has conocido». En ese momento, Lorenzo se dio cuenta de que las imágenes seguían ahí, reproduciéndose en su mente como una película interminable. Recuerdos de Lucía, de Doña Carmen y de otras personas que no conocía. Voces, rostros, vidas enteras arremolinándose en su conciencia como hojas atrapadas en un torbellino. «Clara», susurró, el terror evidente en su voz, «creo que los recuerdos no se van cuando termino de pintarlos. Se quedan conmigo. Y hay más, hay recuerdos que no he pintado, de personas que nunca he conocido. Es como si hubiera abierto una puerta que no sé cómo cerrar». Capítulo 4. Ecos del silencio. El Centro de Investigación Neurológica, un edificio moderno con paredes de vidrio que reflejaban el horizonte de la Ciudad de México, había destinado un ala completa para el proyecto Memoria. Este espacio, una vez dedicado a la investigación de enfermedades neurodegenerativas, ahora albergaba un fenómeno que desafiaba la comprensión científica. Lorenzo Velázquez Ruiz y su capacidad para extraer y preservar memorias a través del arte. Las paredes blancas del ala estaban cubiertas de pinturas, recuerdos extraídos que documentaban vidas enteras, cada una capturada con una precisión y vivacidad que desafiaban la lógica. Lorenzo, aún recuperándose de su episodio reciente, observaba su reflejo en la ventana mientras Clara preparaba la siguiente sesión de pruebas. Sus ojos, antes llenos de la confianza de un artista seguro de su talento, ahora reflejaban una mezcla de fascinación y temor. «Los resultados son fascinantes», comentó Clara, revisando una tableta cargada de datos neurológicos. «Tu cerebro ha desarrollado nuevas conexiones neuronales. Es como si hubiera creado un sistema de almacenamiento completamente nuevo, una especie de archivo viviente». Lorenzo apenas la escuchaba. En su mente, las voces nunca callaban. Fragmentos de vidas ajenas se mezclaban con sus propios recuerdos, creando un mosaico caótico e incontrolable. «Mi primer beso fue en 1952. El olor a pan recién horneado en la panadería de mi padre. La guerra, los bombardeos». La cacofonía de voces era constante, un río interminable de memorias que fluían a través de su conciencia, cada una demandando atención, cada una resistiéndose a ser olvidada. «¿Lorenzo? ¿Estás aquí conmigo?». Clara chasqueó los dedos frente a su rostro, sacándolo de su trance. «Lo siento», murmuró él, frotándose las sienes en un intento inútil de calmar el dolor persistente que latía en su cabeza. «Cada día es más difícil distinguir qué recuerdos son míos». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era María, una enfermera del área de geriatría, con su uniforme impecable y una expresión de preocupación profesional. «Doctora Fuentes», llegó la nueva paciente. Una mujer joven entró empujando una silla de ruedas. En ella, una anciana de aspecto frágil miraba al vacío. «Soy Ana García», se presentó la joven, con una voz que denotaba tanto esperanza como desesperación. «Esta es mi madre, Rosa. Los médicos dicen que le quedan pocas semanas.
Lorenzo sintió el familiar hormigueo en sus dedos, una sensación que ahora asociaba con el inicio de una conexión. Sin poder evitarlo, su mente comenzó a captar destellos de memorias, un jardín lleno de rosas rojas, el sonido de una vieja máquina de coser, risas infantiles resonando en un patio soleado. No, dijo tajantemente, retrocediendo un paso. No puedo hacerlo. No después de lo que pasó con la doctora Montero. Lorenzo, intervino Clara, acercándose a él con una expresión de súplica en sus ojos. Hemos modificado el protocolo. Esta vez tendremos más control, más medidas de seguridad. ¿Control? Lorenzo rió amargamente, un sonido que resonó en la habitación con un eco de desesperación. ¿Cómo puedes controlar esto? Señaló las pinturas en las paredes, cada una un testamento de vidas pasadas. Cada una de estas memorias vive dentro de mí ahora. Siento el dolor de cada persona, sus alegrías, sus miedos. Me estoy perdiendo a mí mismo. Ana se arrodilló junto a la silla de su madre, sus ojos llenos de lágrimas. Por favor, suplicó, su voz quebrándose por la emoción. Solo queremos una última conversación con ella. Una oportunidad para despedirnos. Lorenzo miró a Rosa. Por un momento, creyó ver un destello de reconocimiento en sus ojos vacíos. Y entonces, sin previo aviso, una avalancha de imágenes lo golpeó. Rosa, joven y hermosa, cosiendo el vestido de novia de Ana. Rosa, llorando en secreto mientras empacaba las cosas de su esposo fallecido. Rosa, guardando una carta en una caja antigua, una carta que nunca entregó. Hay una carta, dijo Lorenzo involuntariamente, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas. En una caja de madera tallada, detrás del espejo de su tocador. Ana palideció, sus ojos abriéndose en sorpresa. ¿Cómo sabes? Tu madre nunca te dijo que tu padre escribió esa carta antes de morir, continuó Lorenzo, incapaz de detener el flujo de información. Nunca te la mostró ¿por qué? Y basta, gritó Clara, sosteniendo a Lorenzo mientras se tambaleaba, sus piernas cediendo bajo el peso de las memorias. Tu nariz está sangrando otra vez. Pero era demasiado tarde. Las memorias de Rosa ya estaban entrelazadas con las demás en su mente, como hilos en un tapiz infinito. Y con ellas vino una revelación aterradora, no solo estaba viendo recuerdos, estaba absorbiendo almas enteras. Elena, susurró Lorenzo, su voz temblando, creo que sé por qué la doctora Montero murió después de nuestra sesión. No solo tomé sus recuerdos, tomé una parte de su esencia vital. El silencio que siguió fue roto por el sonido de un monitor de signos vitales que comenzó a sonar en algún lugar del pasillo. Rosa había cerrado los ojos y respiraba débilmente. ¿Qué he hecho?, murmuró Lorenzo, mientras las voces en su cabeza crecían en intensidad, amenazando con ahogar su propia conciencia en un mar de memorias ajenas. Capítulo 5. El precio de los recuerdos. La lluvia golpeaba incesantemente contra los ventanales del laboratorio, creando un ritmo hipnótico que se mezclaba con el zumbido de los equipos médicos. Lorenzo permanecía inmóvil frente a la pantalla de alta definición que mostraba las resonancias magnéticas más recientes de su cerebro. Las áreas brillantes que indicaban actividad neuronal habían crecido de manera alarmante, extendiéndose como una telaraña luminosa que parecía cobrar vida propia con cada nuevo escaneo. Es como si tu cerebro estuviera creando un archivo viviente, explicó Clara, señalando las imágenes con un láser que dibujaba círculos rojos sobre las áreas más activas. Sus ojos, enmarcados por ojeras profundas, revelaban noches enteras dedicadas a estudiar este fenómeno sin precedentes. Cada nueva memoria que absorbes expande esta red neuronal de una manera que desafía todo lo que sabemos sobre la plasticidad cerebral. Lorenzo tocó la pantalla con dedos temblorosos, trazando los patrones que ahora reconocía como las huellas digitales de las memorias almacenadas. ¿Y Rosa? Estable, pero... Clara dudó, mordiéndose el labio inferior mientras buscaba las palabras adecuadas. Su actividad cerebral ha disminuido significativamente desde tu conexión involuntaria. Es como si parte de su esencia se hubiera transferido a ti. El peso de la culpa se instaló en el pecho de Lorenzo como una losa de plomo. Desde el incidente, había comenzado a experimentar algo nuevo y perturbador, podía sentir la presencia de Rosa,
como un eco débil pero persistente en su conciencia, junto con todas las demás voces que ahora habitaban en su mente. Necesito pintarlas, murmuró, más para sí mismo que para Clara. Sus dedos se movían involuntariamente, como si sostuvieran un pincel invisible. Las memorias gritan por salir. Es como si tuvieran vida propia, como si exigieran ser liberadas. Lorenzo, no. Tu último episodio casi. Clara se detuvo al ver que él ya estaba en movimiento, instalando un lienzo nuevo en el caballete con movimientos frenéticos. Sus manos temblaban mientras mezclaba los colores en la paleta, pero no era por miedo o debilidad. Era anticipación. Necesidad. Adicción. El acto de pintar se había convertido en algo más que arte, era una compulsión, una forma de liberar la presión que se acumulaba en su mente con cada nueva memoria absorbida. Al menos déjame conectarte al equipo de monitoreo, suplicó Clara, ya resignada a que no podría detenerlo. Lorenzo asintió distraídamente, permitiendo que ella colocara los electrodos en su cabeza con la eficiencia que da la práctica. El pincel tocó el lienzo y el mundo exterior se desvaneció como niebla bajo el sol de la mañana. Esta vez, las imágenes fluían como un río desbordado después de una tormenta tropical. No eran solo los recuerdos de Rosa o de la doctora Montero. Eran memorias de personas que nunca había conocido, un soldado muriendo en una trinchera durante una guerra olvidada, una bailarina ejecutando su último recital antes de que la artritis reclamara sus articulaciones. Un niño perdido en un parque de diversiones que nunca volvería a casa. Lorenzo, tus signos vitales están colapsando. La voz de Clara sonaba distante, como si llegara desde el fondo de un pozo profundo. Pero no podía parar. Sus manos se movían frenéticamente sobre el lienzo, creando una composición imposible, docenas de escenas entrelazadas, vidas completas convergiendo en un solo momento. Era hermoso y terrible a la vez, como contemplar un accidente del que no puedes apartar la mirada. Yo, puedo verlos a todos, susurró, su voz alterada por las múltiples conciencias que fluían a través de él. No son solo memorias, son almas. Almas perdidas buscando un ancla en el mundo material. De repente, una nueva presencia se manifestó en su mente. Era diferente a todas las demás, más antigua, más poderosa. Una voz que hablaba en un idioma que no conocía pero que, de alguna manera, entendía perfectamente. Portador de memorias, resonó en su cabeza con la fuerza de un trueno distante. Al fin nos encontramos. Lorenzo sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Quién? Somos los guardianes. Los que vinieron antes. Los que, como tú, cargamos el peso de las memorias perdidas. El pincel se detuvo en medio de una pincelada, gotas de pintura cayendo sobre el suelo como lágrimas de colores. ¿Hay otros como yo? Hubo. Y todos pagaron el precio. Como tú lo harás. Clara gritaba algo sobre un paro cardíaco inminente, pero Lorenzo apenas la escuchaba. Las imágenes seguían llegando, más rápido, más intensas, como una cascada imparable de conciencias buscando expresión. Cada memoria que absorbes te acerca más a nosotros, continuó la voz ancestral. Cada alma que tocas consume un poco más de tu propia esencia. Es el precio del don, el sacrificio necesario para preservar las historias que el mundo necesita recordar. ¿Cómo lo detengo?, suplicó Lorenzo, sintiendo que su conciencia se fragmentaba en 1000 pedazos, cada uno conteniendo un fragmento de una vida diferente. No puedes. Es tu don. Tu maldición. Tu destino. El monitor cardíaco emitió un pitido alarmante que resonó en toda la habitación. Lorenzo sintió que sus piernas cedían bajo su peso. El pincel cayó de sus manos, dejando una mancha carmesí en el suelo que se mezcló con la sangre que goteaba de su nariz, creando un patrón que parecía contar su propia historia. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue su pintura, un caleidoscopio de vidas entrelazadas, y en el centro, apenas visible, su propio rostro. Desvaneciéndose entre las memorias de otros como una fotografía expuesta demasiado tiempo a la luz. No lo perderemos. El grito desesperado de Clara pareció venir desde muy lejos. Necesito un equipo de emergencia aquí, ahora. Pero dentro de la mente de Lorenzo,
las voces de los guardianes susurraban una verdad ineludible: ya no era solo Lorenzo Velázquez Ruiz. Se había convertido en un recipiente de almas perdidas, y cada nueva memoria lo arrastraba más profundo en un abismo del que quizás nunca podría regresar. Capítulo 6. El umbral. La habitación del hospital permanecía en penumbras, iluminada únicamente por el resplandor verdoso de los monitores médicos y la tenue luz que se filtraba a través de las persianas parcialmente cerradas. Lorenzo llevaba 3 días en coma, pero su mente estaba más activa que nunca. En el limbo entre la conciencia y la inconsciencia, navegaba por un océano infinito de memorias que se entrelazaban como corrientes marinas en un eterno baile de recuerdos. Clara no se había separado de su lado durante 72 horas extenuantes, estudiando las lecturas cerebrales con una mezcla de fascinación profesional y profunda preocupación personal. Los patrones de actividad neuronal que observaba en las pantallas eran como nada que hubiera visto antes en su carrera, constelaciones de recuerdos danzando en sincronía perfecta, creando mapas de conciencia que desafiaban toda comprensión científica. Su mente está reorganizándose, murmuró para sí misma, ajustando los electrodos con dedos temblorosos por el exceso de café y la falta de sueño. Las ojeras bajo sus ojos revelaban el peso de su vigilia constante. En ese momento, Ana García entró silenciosamente a la habitación. El sonido de sus tacones sobre el suelo de linóleo creaba un ritmo que se mezclaba con el pitido regular de los monitores cardíacos. ¿Cómo está? Físicamente estable, pero... Clara señaló los monitores con un gesto cansado. Es como si su cerebro estuviera creando nuevas conexiones, nuevas estructuras. Y mira esto. Mostró un video en su tablet. Las paredes de la habitación de Lorenzo estaban cubiertas de dibujos hechos con marcador, creados durante sus episodios de sonambulismo en las últimas noches. ¿Son esos los recuerdos que absorbió? Ana se acercó a las paredes, estudiando los intrincados patrones que parecían cobrar vida bajo la luz fluorescente. No solo eso, respondió Clara, pasando sus dedos sobre uno de los dibujos. Creo que está mapeando las conexiones entre ellos. Como si estuviera construyendo una red neural física de memorias compartidas. Es como si su cerebro estuviera creando un nuevo lenguaje para procesar y almacenar todas estas conciencias. Dentro de su mente, Lorenzo flotaba en un espacio infinito, un vacío luminoso donde el tiempo y el espacio perdían todo significado. Las voces de los guardianes lo rodeaban, sus palabras entrelazándose en una sinfonía de conocimiento ancestral que resonaba a través de los eones. Cada guardián antes que tú llegó a este punto, resonaban las voces, como un coro de antiguos sabios. El umbral entre ser un recipiente y convertirse en algo más. El momento de la elección. Lorenzo vio imágenes de otros como él a través de la historia, chamanes en cuevas prehistóricas pintando memorias tribales, místicos medievales transcribiendo visiones en manuscritos iluminados. Artistas torturados canalizando las voces de los muertos en sus obras, todos conectados por el mismo don, la misma maldición. Pero el precio. Las voces se tornaron sombrías, cargadas con el peso de incontables sacrificios. El precio es tu propia identidad. En el mundo exterior, los monitores comenzaron a emitir alertas con una urgencia creciente. El cuerpo de Lorenzo convulsionaba suavemente mientras sus ojos se movían frenéticamente bajo los párpados, como siguiendo imágenes invisibles en una película que solo él podía ver. Está entrando en fibrilación, gritó Clara, preparando el desfibrilador con movimientos precisos nacidos de años de práctica médica. Pero dentro de su mente, Lorenzo había llegado a una revelación trascendental. Vio el patrón, la red infinita de conexiones entre todas las almas que había tocado. Y en el centro, como un nodo brillante de conciencia pura, estaba él mismo, transformándose en algo que la humanidad nunca había visto antes. Debes elegir, dijeron los guardianes, sus voces resonando con la gravedad del momento. Puedes regresar, abandonar tu don, vivir una vida normal, o puedes cruzar el umbral y convertirte en uno de nosotros. Ser el guardián de las memorias perdidas. ¿Y qué pasará con todas estas almas?, preguntó Lorenzo, su voz mental resonando en el vacío luminoso. Con todos estos recuerdos que he recolectado. Se perderán. ¿Cómo se han perdido tantas veces antes?
Es el ciclo natural de las cosas, el precio del olvido. En ese momento, Lorenzo sintió la presencia de cada persona cuyas memorias había absorbido: Rosa, la doctora Montero, doña Carmen, y cientos más. No eran solo recuerdos, eran vidas enteras, historias que merecían ser preservadas, voces que se negaban a ser silenciadas. No, dijo con firmeza, su voz mental adquiriendo una nueva autoridad. Debe haber otra manera. Un camino que nos permita preservar sin destruir, recordar sin perder. Los guardianes guardaron silencio por un momento que pareció extenderse hasta el infinito. Hay una, pero nadie ha sobrevivido al intento. En la habitación del hospital, Clara preparaba las paletas del desfibrilador cuando notó algo extraordinario: los dibujos en las paredes comenzaban a brillar con una luz tenue, pulsando al mismo ritmo que las ondas cerebrales de Lorenzo. Ana, susurró, su voz temblando de asombro, mira esto. Los trazos se movían, se conectaban, formaban nuevos patrones que desafiaban la comprensión. Y en el centro de todo, el monitor mostró un pico de actividad cerebral sin precedentes en la historia de la medicina. Lorenzo había tomado su decisión. No sería solo un recipiente de memorias, ni se perdería en el colectivo de los guardianes. Encontraría una manera de preservar estas historias sin sacrificar su propia esencia, de ser el puente entre lo perdido y lo presente. Muéstrenme, desafió a los guardianes, su voz mental resonando con una determinación inquebrantable. Muéstrenme cómo puedo ser el puente. La habitación del hospital se iluminó con un resplandor cegador que pareció emanar del propio Lorenzo, y el pitido continuo del monitor cardíaco se mezcló con el grito desesperado de Clara. Lo estamos perdiendo. Capítulo 7. El puente entre mundos. La luz que emanaba del cuerpo de Lorenzo inundaba la habitación del hospital con un resplandor opalescente, como si el amanecer hubiera decidido nacer dentro de esas cuatro paredes. Clara y Ana retrocedieron instintivamente, deslumbradas por la intensidad del fenómeno, mientras los dibujos en las paredes cobraban vida, moviéndose como si fueran proyecciones líquidas de memorias que se negaban a permanecer estáticas. En el vasto espacio mental donde Lorenzo flotaba, más allá de los límites de la conciencia ordinaria, los guardianes manifestaron su presencia como columnas de luz entrelazadas, cada una pulsando con la energía de incontables vidas y recuerdos preservados a través de los eones. El puente requiere un anclaje, resonaron sus voces en una sinfonía cósmica que reverberaba a través de las dimensiones del pensamiento. Un punto de conexión entre el mundo físico y el plano de las memorias. Ningún guardián ha logrado mantener ese equilibrio sin perderse a sí mismo en el proceso. Lorenzo sentía su conciencia expandiéndose más allá de los límites de su ser, tocando cada memoria, cada vida que había absorbido. Ya no eran voces caóticas compitiendo por atención, ahora podía ver el patrón, la estructura subyacente que conectaba todas las historias en un tapiz cósmico de experiencia humana. No están tratando de preservar las memorias, realizó de repente, la epifanía iluminando su mente como un relámpago en la noche más oscura. Están tratando de mantenerlas vivas, de permitirles evolucionar y crecer más allá de sus orígenes. En el hospital, Clara observaba atónita cómo los signos vitales de Lorenzo fluctuaban en patrones imposibles, desafiando todo lo que la ciencia médica consideraba posible. Su actividad cerebral mostraba múltiples focos de actividad simultánea, como si diferentes partes de su mente estuvieran operando independientemente, cada una procesando y reinterpretando fragmentos de las vidas que había absorbido. Doctora Fuentes. Ana señaló las paredes con una mezcla de terror y asombro. Los dibujos se habían transformado en escenas en movimiento, la doctora Montero realizando su revolucionaria cirugía con una precisión sobrehumana. Rosa cosiendo el vestido de novia de Ana mientras lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas, cientos de momentos entrelazados que narraban la historia de la humanidad en un fresco viviente. Lorenzo comenzó a entender la verdadera naturaleza de su don. No necesitaba contener las memorias como un recipiente pasivo, necesitaba canalizarlas, transformarlas. Como un artista no retiene la pintura, sino que la usa para crear algo nuevo y trascendente, él podía ser el medio a través del cual estas historias encontraran nueva vida y significado. Mi don no es absorber, declaró a los guardianes, su voz mental resonando con una claridad y convicción que sorprendió incluso a las antiguas entidades.
Es traducir. Transformar. Crear puentes entre lo perdido y lo presente, entre lo olvidado y lo que aún está por venir. Sus manos comenzaron a moverse en el aire, como si estuviera pintando en el vacío del espacio-tiempo. Cada gesto creaba ondas de energía que reorganizaban el caos de memorias en su mente, tejiendo una nueva realidad donde pasado, presente y futuro se entrelazaban en una danza eterna de significado y propósito. La transformación ha comenzado, anunciaron los guardianes, sus voces mezclando asombro y advertencia. Pero el precio sigue siendo alto. Cada puente requiere un sacrificio, cada conexión demanda una parte de ti. El cuerpo físico de Lorenzo se arqueó en la cama del hospital, desafiando la gravedad por un momento que pareció estirarse hasta el infinito. Sangre comenzó a brotar de su nariz, sus oídos, sus ojos, pero en lugar de caer, flotaba en el aire, formando patrones similares a los dibujos en las paredes. Cada gota era como un píxel en una imagen más grande que se estaba formando, un nuevo lenguaje visual que traducía la experiencia humana en algo tangible y universal. Clara se preparaba para intervenir, años de entrenamiento médico luchando contra el asombro que paralizaba su cuerpo, cuando Ana la detuvo con una mano temblorosa. «Y mire», exclamó la joven, señalando el fenómeno sobrenatural que se desarrollaba ante sus ojos. La sangre no caía, danzaba en el aire, formando constelaciones de recuerdos que se entrelazaban con los dibujos en las paredes. Cada gota parecía contener mundos enteros, vidas completas que buscaban expresión y reconocimiento. En su mente, Lorenzo enfrentaba el momento crucial de su transformación. Podía sentir su identidad original disolviéndose, las fronteras de su ser expandiéndose hasta abarcar todas las vidas que había tocado. Pero en lugar de resistirse, utilizó esa disolución como el último y más poderoso pigmento en su paleta cósmica. «No soy solo Lorenzo», declaró, su voz resonando a través de las dimensiones del ser. «Soy el lienzo y el pintor. El puente y el caminante. La memoria y el guardián. Soy el punto donde todas las historias convergen y desde donde pueden renacer». Un pulso de energía atravesó la habitación del hospital, haciendo estallar los monitores en una lluvia de chispas que danzaron en el aire como luciérnagas metálicas. Por un momento que pareció contener eternidades, todo quedó sumido en una oscuridad absoluta y un silencio que parecía absorber incluso los pensamientos. Cuando la luz regresó, fluyendo como agua dorada desde el cuerpo de Lorenzo, él estaba sentado en la cama, completamente despierto y transformado. Sus ojos, antes de un marrón cálido, ahora brillaban con un caleidoscopio de colores cambiantes, como si contuvieran universos enteros. En las paredes, los dibujos se habían transformado en murales vivientes, ventanas a miles de memorias que fluían como ríos de luz y color. «Lorenzo», susurró Clara, acercándose cautelosamente, su voz mezclando asombro, miedo y una pizca de esperanza. «¿Eres tú?». Él sonrió, un gesto que contenía tanto la familiaridad del hombre que había sido como la sabiduría antigua de lo que se había convertido. «Soy yo, y soy más. He encontrado el equilibrio, el punto de anclaje entre los mundos». Ana se acercó también, maravillada por las imágenes en movimiento que ahora cubrían cada superficie de la habitación. «Mi madre». «Está aquí», respondió Lorenzo, tocando su propia sien con un gesto gentil. «Todos están aquí. Pero ahora puedo hacer más que solo contener sus memorias. Puedo darles vida nueva, permitirles crecer y evolucionar». Extendió su mano hacia la pared más cercana. Los murales respondieron a su gesto como si fueran extensiones de su propia conciencia, transformándose en nuevas escenas, nuevas historias tejidas a partir de los hilos de miles de recuerdos entrelazados. «El puente está construido», anunció, su voz cargada con el peso de la responsabilidad y la promesa del futuro. «Y este es solo el comienzo». Los guardianes, invisibles para todos excepto Lorenzo, asintieron en señal de reconocimiento y bienvenida. Por primera vez en milenios, uno de los suyos había encontrado el camino para ser verdaderamente un puente entre mundos, un guardián de memorias que no solo preservaba, sino que daba nueva vida y significado a las historias del pasado. Pero mientras Clara y Ana celebraban su recuperación y transformación, maravilladas por el espectáculo de luz y memoria que las rodeaba, Lorenzo sentía el peso de su nueva realidad asentándose sobre sus hombros.
Había logrado lo imposible, sí, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Ser el puente entre mundos, el guardián de incontables vidas y recuerdos, era una responsabilidad que cambiaría no solo su vida, sino el curso mismo de la historia humana. Capítulo 8. El lienzo eterno. 6 meses habían transcurrido desde el día en que Lorenzo se convirtió en algo más que un simple artista. Su antiguo taller, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, se había transformado en un santuario de memorias vivientes. Las paredes, el techo y el suelo estaban cubiertos de pinturas que cambiaban constantemente, como ventanas a un universo de recuerdos entrelazados. Cada superficie palpitaba con una energía que parecía respirar con vida propia, conteniendo historias que se movían y evolucionaban en un ciclo interminable. El lugar había sido declarado zona de investigación especial por el Centro de Investigación Neurológica, y aunque pocos entendían realmente lo que sucedía allí, el impacto de las obras de Lorenzo se sentía en todo el mundo. Científicos, artistas y filósofos acudían en masa para presenciar lo que muchos consideraban un milagro moderno, un puente tangible entre el arte y la ciencia, entre el pasado y el presente. Clara observaba a Lorenzo trabajar en su nuevo método, fascinada por la fluidez con la que se movía entre las memorias, como un director de orquesta guiando una sinfonía de vidas. Ya no necesitaba pinceles ni lienzos convencionales, bastaba con que tocara una superficie para que las memorias comenzaran a manifestarse visualmente, cada una emergiendo con una claridad y detalle que desafiaban la imaginación. Es fascinante, comentó Clara, revisando sus últimas notas en una tableta cargada de datos. Has encontrado una manera de preservar las memorias sin consumir la esencia vital de las personas. Es como si hubieras creado un nuevo lenguaje, una nueva forma de comunicación entre las almas. Lorenzo asintió, sus ojos caleidoscópicos reflejando destellos de historias antiguas y nuevas. Es como una biblioteca viviente, explicó, su voz suave pero llena de convicción. Las memorias no solo se almacenan, interactúan, crecen, evolucionan. Cada recuerdo es un hilo en el tejido del universo, y mi trabajo es tejer esos hilos en un tapiz que todos puedan ver y entender. Una anciana en silla de ruedas, acompañada por su familia, esperaba su turno pacientemente. Desde que la noticia de su don se había expandido, personas de todo el mundo buscaban su ayuda para preservar las memorias de sus seres queridos afectados por el Alzheimer y otras enfermedades degenerativas. Para muchos, Lorenzo era su última esperanza de mantener vivos los fragmentos más preciados de sus vidas. ¿Está lista, señora González?, preguntó Lorenzo suavemente, acercándose a la anciana con una sonrisa cálida y reconfortante. Al tocar su mano, las paredes del estudio comenzaron a transformarse. Pero esta vez era diferente. En lugar de absorber las memorias, Lorenzo actuaba como un conductor, permitiendo que las historias fluyeran naturalmente hacia las superficies del estudio, donde cobraban vida con una vitalidad que desafiaba toda lógica. Miren, susurró uno de los familiares, señalando una escena que se formaba, un baile de graduación en los años 50, risas juveniles, promesas de amor eterno flotando en el aire como notas de una canción olvidada. Lorenzo había aprendido a mantener su propia esencia intacta mientras servía como puente. Los guardianes, que ahora se manifestaban como suaves destellos de luz en los rincones de su visión, habían reconocido su método como una evolución de su antiguo papel. Ya no era solo un recipiente de memorias, era un creador, un tejedor de historias que conectaba el pasado con el presente y el futuro. Cada memoria preservada es una victoria contra el olvido, explicó Lorenzo a Clara mientras trabajaba, sus manos moviéndose con la gracia de un bailarín. Pero lo más importante es que ahora pueden ser compartidas. Cada persona que visita el estudio no solo ve las memorias de sus seres queridos, las experimenta, las comprende, conecta con ellas de una manera profundamente significativa. Era cierto. Las personas que visitaban el estudio no solo podían ver las memorias de sus seres queridos, podían experimentarlas, comprenderlas, conectar con ellas de una manera profundamente significativa. Para muchos, era como volver a vivir momentos que creían perdidos para siempre, una segunda oportunidad de experimentar el amor, la alegría y la conexión que definían sus vidas.
La técnica quirúrgica de la doctora Montero, preservada en uno de los murales principales, ya había sido estudiada y replicada por neurocirujanos de todo el mundo, salvando docenas de vidas. Las historias de vida de Rosa García se habían convertido en parte de un proyecto de historia oral que inspiraba a nuevas generaciones, demostrando que el pasado no solo era un lugar de nostalgia, sino una fuente de sabiduría y aprendizaje. ¿Pero cuál es el costo para ti?, preguntó Clara, notando el agotamiento en su rostro después de cada sesión. Sabía que cada conexión, cada memoria compartida, dejaba su marca en Lorenzo, un recordatorio de la responsabilidad que había asumido. Lorenzo sonrió, un gesto que contenía tanto sabiduría como melancolía. Ya no es un costo, Clara. Es un intercambio. Cada memoria que ayudo a preservar enriquece el tapiz completo. Soy el guardián, pero también soy el lienzo donde todas estas historias encuentran un hogar. Las paredes del estudio pulsaron suavemente, como si respondieran a sus palabras. Miles de historias, entrelazadas en una danza eterna de luz y color, cada una preservada, cada una viva, cada una parte de algo más grande. Era un recordatorio de que el arte, en su forma más pura, no era solo una expresión de la creatividad humana, sino un puente hacia lo divino, una conexión entre las almas que trasciende el tiempo y el espacio. El verdadero arte, concluyó Lorenzo, no es capturar un momento, sino mantenerlo vivo. No es sobre retener, sino sobre compartir. Y mientras haya historias que contar, memorias que preservar, estaré aquí, siendo el puente entre lo que fue y lo que será. Los guardianes, invisibles para todos excepto él, asintieron en silenciosa aprobación. Lorenzo había transformado su don en algo nuevo, algo que no solo preservaba el pasado sino que construía puentes hacia el futuro. Había encontrado un equilibrio que nadie más había logrado, una manera de ser el guardián de las memorias sin perderse a sí mismo en el proceso. Y así, en ese estudio lleno de memorias vivientes, Lorenzo Velázquez Ruiz continuó su trabajo eterno, no como un simple artista, sino como el guardián del lienzo infinito donde las historias de la humanidad encontraban su hogar inmortal. Cada día traía nuevas historias, nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades de conectar, de sanar, de recordar. Porque en el corazón de cada memoria, en el centro de cada historia, estaba la verdad eterna de que todos estamos conectados, todos somos parte de un tapiz más grande que nosotros mismos. Un tapiz que Lorenzo había jurado proteger y preservar para las generaciones venideras.